aprovechar este espacio. Gracias a Abri, que siempre nos ayuda con las grabaciones. Y decía aprovechar este espacio, ya que, bueno, es nuestra última sesión y hay varias informaciones importantes que dar. Así que, bueno, también hacerles la invitación, saludos John, de que puedan, sea por el chat, por el grupo de WhatsApp, directamente al docente, en plataforma o incluso darnos un espacio en esta sesión para consultar si hubiera alguna duda sobre el trabajo final, sobre el foro de recapitulemos, que es el que tenemos que realizar obligatoriamente todos, todas. Y si hubiera alguna pregunta, sugerencia, novedad, que nos puedan comentar para aclararla con el docente. Y bueno, también que sea una jornada provechosa esta última del módulo 4. Quiero agradecer y saludar a Danilo que nos acompaña, que es el docente del módulo justamente. Gracias, Danilo, por tu tiempo, tu disponibilidad y quedas con la palabra. Hola, Cris, muchas gracias. Compañeras, buenas tardes, noches, depende de dónde nos veamos. Qué gusto verlos de nuevo, qué gusto verlos de nuevo. Espero que haya sido una semana de provecho y que ahorita ya lleguemos de la clase a la sesión con mucho ánimo de poder, como decía Cris, cerrar toda una serie de semanas, meses de trabajo, ¿no? De compartir, de conocer, de soñar, creo yo, de poner granitos de arena, de preguntarse cosas, etcétera, etcétera. O sea, seguramente ha sido una experiencia muy plena el poder pensar, contar, escuchar, etcétera, sobre voluntariado, que es el tema que nos une, ¿no? Que nos conmueve, que nos motiva a hacer muchas cosas. Entonces, sí, vamos a tratar de organizarnos para que no solamente podamos revisar un poquito los contenidos, que es el objetivo inicial de esta sesión, sino también poder charlar, cerrar cosas, aclarar preguntas y poner el ánimo para unos días de descanso, pero que nos ayuden a asentar lo vivido, ¿no? A masticar los aprendizajes, las experiencias, lo que va saliendo y lo que no va saliendo. Entonces, veo que Sole alza la mano. Tal vez una pregunta. Sol, por favor. Gracias, Danilo. No, solo que por favor recuerdes que el grupo con Andrea, con Mónica, con Patti y otra persona que nunca sale el nombre, tenemos que hacer la exposición de 10 minutos. Nada más de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sole. Sí, por supuesto. Desde luego, de hecho, está planificado como primer punto esa exposición, así que no hay ningún problema. Nada más, y para más bien darles paso, no sé si es que alguien en concreto tiene alguna consulta, como decía la Cris, sobre los trabajos. Para recapitular, hay como 3 actividades planteadas, ¿no? La primera es como una actividad, es sin calificación, pero que ayudaba a hacer una introducción al curso, a la temática y todo eso. Entonces era simplemente una propuesta para que ustedes puedan conectarse con los temas que se iba a trabajar ahorita. La actividad de iniciación, la segunda, que es el recapitulemos, que es una actividad intermedia, y ahí lo que se les está pidiendo es un poco hacer una lectura crítica y comparativa entre los textos, o el texto más bien dicho, y los temas que están incluidos ahí, y las exposiciones que vamos viendo. Entonces, por dar un ejemplo, vimos en planificación. Entonces, en el texto nos dice una cosa, en la exposición dijeron algunas otras ideas, entonces la propuesta es un poco comentarlo, ¿no? O sea, planificación va por aquí, yo creo esto, me parece bien esto, me parece mal esto, mi experiencia va por este lado, he aprendido tal cosa. Un poco por ahí estaba el punto. Conversamos con algunas personas que tenían algunas dudas al respecto. Había un error en la descripción porque ahí decía 5 minutos y en realidad estamos trabajando 10 minutos cada una de las exposiciones. Y creo que es importante precisar eso y más bien nos disculpamos por no haber notado ese ajuste de tiempo, pero creo que el resto de la actividad estaba bastante
concreta en cuanto a plantear esta comparación entre lo que conversemos aquí, lo que expongamos aquí en la sesión y lo que podamos leer en los textos, ¿no? Es un poco ese el pedido. Y la actividad final es más bien en la línea de lo que entiendo se ha venido trabajando en otros módulos ya, de responder a una serie de preguntas, no muchas, de manera más bien concreta, muy corta, y en este caso específico también hacer una breve evaluación de la organización utilizando la herramienta que revisamos brevemente aquí, ¿no? Pero que está un poquito más desarrollada en los textos también, que es el FOD. Entonces, de todos modos, entiendo que los tiempos siempre son complejos de poder cubrir todas las lecturas, de hacer todas las actividades y ya estar pensando en la actividad final va a ser un poco complejo, pero estamos aquí para resolver cualquier otra duda en este espacio o si quieren poder ampliarlo un poquito más de manera directa a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí con quien necesite, pues a las órdenes para poder conversar. Sin más, ahí más bien creo que podemos dar paso entonces a las compañeras y compañeros de la exposición sobre seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que quedó pendiente de la semana anterior. Entonces les doy la palabra. Por favor. Déjenme ver cómo estábamos con ese grupo. En el grupo está Andrea, que va a pasar las diapositivas, está Mónica, está Patti y alguien más, que no sale el nombre, por eso no sé el nombre. Entonces, sí, por favor, Andrea, empieza para ver, porque vamos a exponer todos. Ya. Perfecto. Perfecto. Nada más ahí les pido tener en cuenta el 10 minutos. 6, exacto, 6 de 14, 6 de 24. Estamos para terminar, por favor. Adelante, adelante, compañeros. Empiezas tú, Andrea. Nos tocó seguimiento, evaluación y rendición de cuentas y el grupo 2 está conformado por Patti Romero, Andrea Mesa, Mónica Cañizares y Carolina Velázquez, y quien les habla. Gracias, Caro. Andrea, gracias. Esta fundación va a hablar, no sé de quién es esto, porque cada uno va a hablar de su voluntariado. A Patti le corresponde. Buenas noches con todas y todos. Hola, Andrea. Patti, por favor, gracias. Bueno, si no les podemos contar nosotros, es la Fundación Little Hand, que fue establecida en Bolivia en el año 2012 sin ánimos de lucro. La misión de Little Hand es velar por los derechos humanos de niñas y niños que nacen dentro de familias de escasos recursos de Tarija y sus comunidades. Su visión es contribuir a la creación de una sociedad estable, segura, feliz, iniciado por la mejora de calidad de vida de los niños y niñas de Tarija. Aquí se puede observar también el organigrama de la fundación, en donde en primera instancia está el consejo directivo, seguido por la dirección ejecutiva, en donde tienen la administración y la comunicación social. Posteriormente se tienen los programas de prevención, los programas de desarrollo económico, programas del vivir bien y los programas de salud, que son los proyectos que maneja Little Hand. Para esta fundación es de gran importancia que se tenga la transparencia en el manejo de los fondos y donaciones recibidas. Ellos manejan protocolos establecidos de acuerdo a los programas que se mencionan aquí. El primero es programa Yo Doy Una Manito, en donde aquí se incluyen a los miembros colaboradores que cada mes realizan un aporte económico para poder solventar los gastos administrativos de la fundación y así poder dar continuidad a los proyectos de la organización. Ellos presentan un informe administrativo cada 3 meses
y se entrega una copia a cada uno de los colaboradores. En esos reportes ellos pueden ver los aportes que han sido recibidos, así como los gastos que han sido efectuados, respaldados con los debidos recibos y facturas y fotografías. También tenemos el programa Padrinaje, en donde se beneficia de manera continua a niños y niñas que están en una situación vulnerable y que no pueden acceder a una buena alimentación. Los padrinos aportan un monto económico cada mes y es destinado a la compra de un paquete de alimentos nutritivos para los niños apadrinados. A ellos se les presenta un informe administrativo de igual manera cada mes y 3 días después del depósito que han realizado se detalla los productos que han sido comprados, de igual manera respaldados por sus respectivas facturas o recibos, así como una evaluación nutricional, médica, psicológica, para conocer los avances y necesidades de los niños. Tienen también las campañas solidarias. Una vez que se terminan estas campañas, tienen un día para poder presentar el informe administrativo a todas las personas o empresas que colaboren, en donde igual se detallan los ingresos y los gastos que han efectuado. Una vez que presentan el informe y ha sido aprobado, lo publican en la página web de la organización, en donde puede tener acceso cualquier persona o institución que quisieran revisar dicha información. Aquí se pueden apreciar algunas fotografías de la labor que realiza Little Hand para el beneficio de la comunidad. Sole. Gracias, Andrea. Como ustedes saben, soy voluntaria de Cáritas. Tenemos una planificación. Lo que hacemos primero es un análisis del entorno, una evaluación de necesidades, propuesta de proyectos por parte de voluntarios o staff de Cáritas. Cualquier voluntario puede proponer un proyecto y entonces se analiza, como por ejemplo, el comedor comunitario para migrantes con donaciones se consiguió montar una cocina y equiparla con todo. Esto se hizo en medio de la pandemia. Fue una idea que tuvo un voluntario juntamente con el sacerdote y este proyecto está en marcha y seguimos. También en otra voluntaria propuso un kit de internet para familias necesitadas porque debido a la pandemia no tenían acceso al internet, ni siquiera tenían internet en su casa. Entonces sociabilizamos, vimos alrededor y escogimos 20 familias que visitamos con todos los debidos protocolos y les dimos internet y mensualmente íbamos pagando el internet hasta recién, porque todavía aquí no hay clases presenciales. Nosotros hacemos un seguimiento para el proyecto de kits de internet. Una voluntaria hace el seguimiento mensual con las familias porque igual se paga mensualmente, y para el proyecto de la comida no se lo hace ya que la comida se entrega en las calles. O sea, no siempre es el mismo beneficiario de la comida, sino la gente que vemos en la calle, que uno ve que tiene hambre, a ellos les entregamos. Rendición de cuentas. Todos los viernes se realiza un informe de las personas beneficiarias, tomamos fotografías que va a pasar ya Andrea, y el sacerdote también informa en las misas a los feligreses. También se solicita apoyo con donaciones. Se informa al consejo parroquial en reuniones mensuales. Todos los meses tenemos reuniones de cada grupo y la información está a disposición de cualquier persona que la requiera. Tenemos una debilidad que es la falta de compromiso, les había dicho yo. La solución es implementar una carta de compromiso para los voluntarios. Gracias, Andrea. Este es el organigrama que tenemos, es la parroquia Santa Catalina de Siena, que es Monteserrín, el consejo parroquial, y tenemos algunos proyectos en los cuales yo estoy involucrada y soy voluntaria del comedor comunitario y Cáritas Monteserrín. Los voluntarios y luego los beneficiarios. Nosotros, aquí tenemos fotos, como pone Andrea. Gracias, Andrea. Aquí este comedor se lo hacía antes presencialmente y como ya no podemos por la pandemia, entregamos la comida. Como ven aquí, estoy entregando comida el viernes anterior, pero Dios quiera que volvamos a esto que es el compartir con la gente. Tenemos mucha credibilidad porque nuestros fondos son de donaciones. No tenemos
fondos propios, simplemente con la buena voluntad de la gente que quiera apoyar. Entonces hay transparencia total y credibilidad, porque si no, no seguiríamos recibiendo las donaciones que seguimos recibiendo. Gracias, Andrea. Compañeras, tienen 2 minutos, por favor. Muchas gracias, Darío. Bueno, brevemente les voy a contar un poco de Camp Ecuador, la organización para la que trabajo, en donde realizamos proyectos sociales, ambientales, comunitarios, y aquí podemos ver algunos de los proyectos que hemos realizado en varias comunidades rurales del Ecuador. Y los proyectos están también asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en la fase de seguimiento o monitoreo, que se realiza paralelamente a la ejecución, lo que nosotros realizamos es una retroalimentación con los voluntarios de manera oral. También hacemos una retroalimentación desde las comunidades, con reuniones, conversaciones, y manejamos también reportes diarios y semanales sobre los proyectos y actividades realizadas. Una vez que tenemos esta información, pues tratamos de aplicar las mejoras en donde sea necesario. En la parte de evaluación, de igual manera, nos manejamos con retroalimentación de los voluntarios. Lo hacemos mediante formularios que ellos llenan. También recibimos retroalimentación desde las comunidades con las que trabajamos mediante reuniones con autoridades o con encuestas. Posteriormente se realizan los reportes de los proyectos o actividades que han sido realizadas, en donde se detalla los valores que han sido invertidos en estos proyectos con los respaldos respectivos de facturas, recibos, etcétera. También presentamos informe de los resultados y queríamos implementar también lo que son indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible. De igual manera, una vez que tenemos esta información, tratamos de aplicar las mejoras en donde aplique. Finalmente, en la parte de rendición de cuentas, tenemos también reuniones con las comunidades en las que trabajamos, con asambleas, reuniones con autoridades, en donde presentamos la información, y también a los directores de la organización se les hace llegar los proyectos los reportes de los proyectos y las actividades que han sido realizadas. Y de igual manera, aplicamos las mejoras en donde sea necesario. Muchas gracias, compañeras. Vamos a dejarlo por el momento ahí. Entiendo que hay más organizaciones que podrían presentar su parte, pero creo que hemos cumplido el tiempo y más o menos hemos podido cubrir la temática, ¿no? Entendiendo que es evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. Me parece un ejercicio súper interesante poder comparar un poco lo que se hizo la semana anterior, que lamentablemente no se pudo dar en ese momento la presentación como estaba previsto, pero sí hubo como un compartir mucho más espontáneo, podríamos decir, sobre la organización, lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto ahora que es una presentación un poco más institucionalizada, ¿no? Un poco más donde ya presentamos organigramas, presentamos fotos del trabajo, presentamos un poco el esquema con el que venimos organizando la entidad y el voluntariado, etcétera. En ese sentido, creo que es clave y vamos un poco a atar este tema con el siguiente, que es de comunicación, tener muy claro a qué público nos vamos a dirigir con la información que estamos preparando, ¿no? Siento que muchas organizaciones pasan, y tal vez podemos tomar de ejemplo lo que ahora hemos visto, es más fácil pasar de tener muy claro cuál es nuestra planificación, nuestra visión, etcétera, a la rendición de cuentas, ¿no? O sea, como que damos ese salto un poco largo desde lo que planificamos a decir, estamos haciendo tal cosa y tal otra cosa, pero muchas veces en ese salto no se puede ver todo el proceso que las entidades deberían tener de seguimiento y evaluación, ¿no? Ahora hemos visto unas más, otras menos. Es la lógica precisamente de estar en este proceso de trabajo, de ir identificando cómo podemos perfeccionar nuestra dinámica organizacional, nuestra labor organizacional. Pero, por ejemplo,
no para que me contesten, sino solamente para un poco ilustrar el punto. En una rendición de cuentas sería clave poder decir, pensando, por ejemplo, en financiadores o en buscar nuevos financiadores, ¿qué montos estamos trabajando en los últimos 3 años? Así con punto y coma, o sea, con miles y decimales. Es decir, hemos trabajado con $3,000, con $4,500, con $70,000, etcétera, ¿no? ¿Cómo distribuimos esos recursos? O sea, llegar donde un financiador decir, estamos con tanto dinero, no es malo porque no es que te van a decir, esta gente sí tiene, vamos donde otros, necesariamente, sino muchas veces es positivo ser muy transparente con eso porque reflejas que puedes manejar dinero y que puedes hacerlo bien, ¿no? Entonces dices, estoy manejando tanto y lo distribuyo de esta manera, ¿no? Entonces tal porcentaje va a estos proyectos, tal otros porcentajes va a estos otros. También es, por ejemplo, importante poder respondernos quién y cómo se toman las decisiones con respecto al trabajo que hacemos, a cómo distribuimos esos recursos y a cómo van cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado como organización, ¿ya? En esas preguntas, en esas como cuestiones o tips de información muy puntuales, para poder responderlas, nosotros ya necesitamos tener todo un trabajo previo que es mucho más complejo de lo que podría entenderse, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro el seguimiento financiero, muy claro el seguimiento de ingresos, muy claro cómo los proyectos y nuestra planificación responden a los objetivos organizacionales y cómo estamos distribuyendo esos recursos en todos los proyectos y qué resultados están dando, por ejemplo, ¿no? Entonces, rendición de cuentas no siempre va a ser hablar, o sea, es importante contextualizar la organización, pero también saber qué información es relevante para la persona que va a financiarnos o qué información es relevante para el voluntario que quiere vincularse con la organización o qué información es relevante para posibles actores con los cuales podemos formar una red de cooperación en voluntariado o en otros temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso de trabajo creo que es clave, está mucho más desarrollado en el texto, pero vale la pena tomar esas referencias como para ir viendo qué preguntas podemos responder a partir de la información que estamos presentando ahorita, ¿no? Y qué preguntas es relevante para las personas a las que nos queremos dirigir. Eso como un breve comentario. Muchas gracias por la exposición a las compañeras y los compañeros de este grupo. Para no comernos mucho más tiempo, vamos con el siguiente. ¿Les parece? El tema de comunicación. Les pediría si pueden presentar quiénes son. Claro que sí, Danilo. Buenas noches. Somos Buenas noches. nosotros. ¿Cómo ha Perfecto, pasado? Charlie. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Me alegra. Bien, bien también aquí. Con ganas de ya de exponer. Genial. Adelante Bueno, aquí. entonces. Exacto, bueno. Un saludo también a la coordinadora, a los compañeros y a las compañeras, aunque ya nos hayamos saludado nuevamente por este espacio. Bueno, entonces nosotros, los que integramos este equipo, grupo, está Julián Rojas, Clever Acurio, Natalie Cedeño y mi persona Chadi Garavito Gelis. Y el tema que nos correspondió es comunicación y entornos virtuales. Ya son las 6:30, entonces en estos 10 minutos vamos a ir comunicando todo lo referente y relacionado con la comunicación. Como es un tema bastante teórico, nosotros quisimos de todas maneras plasmar parte de información que es muy relevante en la diapositiva. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros, o de acuerdo a lo que nos vaya tocando, de acuerdo a nuestra organización, vamos a ir expresando todo lo relacionado con el tema que nos compete hoy, que es comunicaciones y redes sociales, con lo que estamos haciendo o hemos ido haciendo en nuestras organizaciones. Entonces, es de entender y de, más que entender, es de tener muy presente que la comunicación es un espacio estratégico para la interrelación entre personas y organizaciones a lo largo y ancho del planeta. Las redes sociales son quizás la faceta más descriptiva de la dimensión comunicacional. Es decir, que la comunicación es un derecho y en tal sentido es un elemento fundamental para cualquier organización que busque trabajar por un mundo más justo y equitativo. Y también ese documento nos trae una relación, o más que relación, una diferenciación de qué es informar y qué es comunicar. Y vemos que la manera de cómo se informa es muy diferente a cómo se comunica.
Cuando nosotros informamos, puede ser a través de publicidad, del marketing, es decir, a través de una acción unidireccional. Nada más involucra a una sola persona, que es la que emite. No va a haber, el receptor no va a haber como ese feedback, sino solamente va por un solo canal. Mientras que en la comunicación siempre va a haber una relación mucho más amplia y abarcativa, pues consiste en una actividad que privilegia el diálogo entre las personas, de ida y de vuelta, muy diferente a informar, ¿cierto? Entonces, en este sentido, se pone en práctica la consideración de personas como sujetos de sentido. Es decir, no solamente se emite una información, sino que también se recibe como un feedback de la otra parte que se esté recibiendo, sea de personas, sea de organizaciones. Entonces, en este sentido, nosotros como organizaciones no gubernamentales, como fundaciones o como cualquier tipo de organización de la sociedad civil, estamos llamados a comunicar más que a informar. Entonces, a partir de lo que he ido conversando, dialogando, ya podemos ir haciendo un análisis. Si los amigos Clevel o de pronto Natalie quieren hacer un comentario de sus fundaciones con relación a esto, cómo manejan esta comunicación, sería interesante. Hola, ¿me escuchan? Muy bajito. Perdón. Ya, ahí de pronto. Mejor, sí, Ahí, gracias. sí. Ya. Sí, gracias Chadi por la inducción. Yo quería aportar en algo ahí en lo que refiere justamente al tema de informar y comunicar, ya que cuando nosotros tenemos a nuestros voluntarios trabajando en las distintas organizaciones, por lo general vienen con un mar realmente de dudas y de interrogantes que nosotros podríamos ir de pronto preveyendo todas estas problemáticas que puedan darse justamente a través de una muy buena comunicación. Y claro, para esto la elaboración del plan de comunicación. Había conversado yo en el grupo que dentro de mi organización, si bien es cierto, no tenemos estructurado este plan de comunicación, lo vemos, bueno, ahora yo lo veo de una manera muy necesaria y que se la debe realizar, pues antes únicamente la realizábamos a través de una inducción de 1 hora, 2 horas, para un trabajo de 1 o 2 meses o de pronto un poco más de tiempo según la duración del voluntario. Pero sí, efectivamente, el plan de comunicación que debemos desarrollarlo tiene que tener ese sentido de comunicar. Perfecto, Clever. Entonces aquí vemos que para toda comunicación o en toda institución debe haber un plan de comunicación. Al igual que hay un plan de comunicación, debe haber también un plan estratégico operativo. ¿Para qué? Es recomendable que aquellas OSC pequeñas que requieren fortalecer esa dimensión, se tenga un instrumento de utilidad transversal que ayude a la gestión de esos recursos. Se recomienda el enfoque participativo para construir este plan, a partir de comprender que la propia dinámica comunicacional es de doble vía. Es decir, que las organizaciones no solamente tienen que adecuar un plan de comunicación meramente ¿de qué? Se me vuela la palabrita de informar, sino que deben de llegar mucho más allá a través de un plan operativo y de un plan de comunicación centrado en que sea un canal de doble vía, de llegar tanto a los interesados, a los beneficiarios, como también a aquellas organizaciones con las que se quiere hacer alianzas y además de eso, a aquellas entidades que nos pueden apoyar, fortaleciendo el músculo financiero. El plan de comunicación tiene 3 niveles: conocer sobre lo que hacemos y queremos hacer, opinar sobre estos temas y decidir acerca de los elementos que comprenderán finalmente el plan. Estos son los 3 niveles a tener en cuenta. El primer paso para crear el plan, entonces, es hacer un diagnóstico. Si la organización no hace un diagnóstico, no va a enterarse, no va a saber qué es lo que tiene al interior de ella. Por eso para esto es fundamental hacerse un FODA. Aunque aquí hay mucha más información que nos pueden brindar o que nos pueden recomendar, por ejemplo, el levantamiento
y estudio de datos, tales como las encuestas, entrevistas, árbol de problemas, grupo de discusión, observación y demás, es necesario el FODA, porque en el FODA vamos a encontrar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Unas son interiores o al interior de la organización y otras son a la parte del entorno, la parte exterior. Entonces, primero que todo, hacer ese diagnóstico y posterior a eso, saber cuál es el plan, tanto operativo como plan estratégico de comunicación que le conviene a cada una de las organizaciones. Al ser la comunicación una dimensión dialógica en los grupos de interés, el target o grupo objetivo son un elemento articulado al diagnóstico que debe integrarse a nuestro plan de comunicación como en el siguiente componente. Aquí entonces vamos a ver una faceta interesante a través de este diagrama o a través de esta imagen de cómo se debe de realizar esta dimensión dialógica de doble canal, que no solamente es hacia afuera, sino que debe haber una repercusión de lo que se dice y de lo que yo también recibo como un feedback. Y aquí entonces vemos de que la organización de la sociedad civil o SC va a ser entonces el centro, va a ser el núcleo. Y a partir de allí, como tal, se va a reflejar hacia los socios, individuos o donantes, pero principalmente va a estar cerca de la OSC un staff, va a haber una comisión y una directiva, una comisión directiva, va a haber unos destinatarios, a dónde nos vamos nosotros a centrar, a dónde va a ir nuestro objetivo o nuestro objeto social, y el voluntariado o los voluntarios con los cuales nos vamos a apoyar. De ahí se refleja o se abre hacia afuera, hacia la OSC de la misma temática y de la misma región. Es decir, como con quién nos vamos a enlazar, con quiénes vamos a hacer asociación o sociedad o alianzas. Ya había dicho que los socios, individuos o donantes, que son aquellas personas que nos pueden fortalecer el músculo financiero si no contamos con recursos propios. Y va a haber un factor bastante determinante que va a ser el Estado provincial, el regional y hasta en muchos momentos el nacional, aunque en algunos momentos se encuentren ausentes. Sí, aquí nos hubiese gustado de pronto hacer un poco más de profundidad en este sentido, pero el tiempo es bastante cortico, son 10 minutos y en 10 minutos es difícil abarcar todo este tema que es bastante completo, es bastante complejo. ¿Cuál es el otro tema? Aquí entonces, el target o grupo objetivo, hay un perfil de voluntario de la organización y que nos podrían apoyar. Normas o protocolos que pueden ser sencillos o pueden ser claros. En esta parte o sección del target o grupos objetivos encontramos que es necesario identificar herramientas en línea que faciliten la comunicación, socializar y fomentar las buenas prácticas en la comunicación rutinaria. Como organizaciones estamos llamados a través de las redes sociales saber cuál de estas redes sociales, que son muchísimas, cuáles son las que realmente nos brindan y nos proporcionan las herramientas necesarias para llegar a donde nosotros queremos llegar de acuerdo a lo anterior que nosotros vimos. Hay un objetivo general que es de articular con el plan estratégico, que tiene que hacer el plan estratégico, unos específicos que engloban los elementos operativos. Está el general y los específicos. El general va hacia el plan estratégico y los específicos hacia los elementos operativos. Aquí sí, antes de seguir, me gustaría de pronto que alguien, uno de los compañeros, de pronto comente un segundito. Chadi, ¿Cuál ha sido? discúlpanos, Sí, pero ya están cumpliendo el tiempo de exposición. ok. Sí, no te preocupes. Yo creo que han cubierto prácticamente todo el contenido relevante. Más bien, te voy a pedir si puedes dejar la lámina, la presentación compartida y regresemos un ratito, por favor, un par de diapositivas anteriores. Una más. Ahí, perfecto. No, la del gráfico, puedes, esa. Perfecto, muchas gracias. Sí, no, agradecerte un montón por la exposición y a tus compañeros y compañeras también. Creo que se ha recogido algunas de las ideas más relevantes que estaban en el texto. Una de esas es que la comunicación se entiende como derecho, no es una actividad solamente dentro de los temas que hay que gestionar en una organización, sino que hay que enfocarlo como un derecho de todas las personas, ¿no? Entonces, en este gráfico, lo único que se busca hacer, en primer lugar, es identificar esos grupos humanos
que pueden tener distinto tipo de relación, distinta jerarquía, distinta razón, origen, etcétera, pero todos los grupos humanos que están alrededor de una organización y con los cuales de una u otra manera nos comunicamos, ¿ya? Si es que, por ejemplo, la Cris, que es la coordinadora del programa de formación, desde su puesto, desde su rol, se comunica con los directores de identidad y misión de la Universidad Católica, con el administrativo de la Universidad Católica, con la coordinadora del voluntariado de la Católica, con CRISFE, con FRAS Volontaire, con los miembros profesores, podríamos decir, o tutores de los módulos, con los asistentes, los estudiantes y las estudiantes, etcétera. Entonces, solamente desde ese rol, como coordinadora del programa, tiene una serie de grupos alrededor con distinta relación, distinta frecuencia, etcétera, etcétera, pero cada uno tiene una razón de ser dentro de ese núcleo, ¿no? Y cada uno va a tener un interés de información y va a tener una dinámica, una característica propia de comunicación, ¿ya? Eso creo que es lo importante. Una idea que ustedes mencionaron súper clave es que la herramienta en este ámbito es el plan de comunicación. Lo que se sugiere dentro del texto es hay que desarrollar un plan de comunicación, no hay que llevar un poco a la ligera o al buen criterio las actividades de comunicación de la organización, sino hay que construir un documento que primero esté alineado a la planificación estratégica, que es algo mucho más macro, más grande para la organización, que define todo su recorrido durante un periodo. Eso lo vimos un poco en la clase anterior, pero que desarrolle una serie de elementos específicos. Y para mí lo más relevante dentro de todo lo que se puede hacer en el ejercicio de construir el plan de comunicación es esta identificación o caracterización de quiénes son los actores con los que debo mantener comunicación y qué tipo de comunicación debo mantener con cada uno, ¿ya? Y eso me exige identificarlos y conocerlos súper bien. Y ahí atamos un poquito con lo que hablábamos hace un momento con el grupo anterior sobre la rendición de cuentas, porque yo tengo que rendir cuentas a una serie de actores con los que estoy trabajando, ¿no? Y ante los que tengo que tener legitimidad en mi trabajo. Tengo que rendir cuentas a las comunidades beneficiarias o a los grupos beneficiarios, igual que a los financiadores, igual que muchas veces al Estado, igual que a contrapartes técnicas, etcétera, o a mi directiva interna o la consejo directivo o jefes o como lo tengamos en cada una de las organizaciones, ¿no? Eso es variante. Todos ellos van a tener necesidad y derecho de ser informados, pero construir el material más adecuado para informar a cada uno va a variar en función de quiénes son y cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, sus tiempos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es el ejercicio un poco que queríamos plantear. Como les hemos comentado desde el primer día, el documento, el texto no está pensado en desarrollar los temas de manera muy profunda, sino más bien de plantear conceptos, ideas y ciertas herramientas sobre las cuales se puede explorar y darles pistas para que ustedes avancen también con otras referencias, pero trabajando y profundizando en cada una de sus organizaciones. ¿Con qué los brillo? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta o fue un micrófono por ahí? Nada más. Ok. Entonces, este ejercicio creo que es súper clave que lo tengan en cuenta y que lo puedan hacer. ¿Sí? No sé si al final lo incluimos, pero y no sé si todos los países tengan esta misma denominación, pero es como jugar con esas cucas, que son esas muñecas de papel en el que tú les vas dando distintos trajes y saber cómo los vas vistiendo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que tratar de hacer con los actores, identificarlos hasta el punto de poder caracterizarlos, de saber cómo pueden verse, qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses, etcétera, y qué es lo que van a esperar en cuanto a información, ¿no? Danilo, Sí, claro, tengo una consulta, porque por claro, favor. cuando nosotros hablábamos sobre este plan de comunicación, lo veíamos así como que algo un poco bastante lejano a las realidades que a veces se dan en las organizaciones, porque claro, el hecho de tenerlo es lo ideal, por supuesto. La construcción es un poco complicada tomando en cuenta, pienso yo,
de acuerdo a las permanencias que vayamos a tener del voluntario en las organizaciones. Algo que pienso yo que sí es importantísimo, lo que nos hablaba aquí en el texto sobre los mensajes clave. Y esto sí creo que lo estamos, lo estamos poniendo en práctica todas las organizaciones. Es decir, dar el mensaje de pronto que si no voy a avanzar, a abarcar con todo ese plan de comunicación para alguien que viene una semana a ayudarme, puedo sí dar un mensaje clave. De acuerdo, sí, sí, sí. Ahí mi duda de lo que nos comentas en este momento, mi duda sería, en tu organización, ¿puedes ver al grupo de voluntarios o voluntarias como un actor que va a recibir información y por lo tanto tener mensajes cortos, claves, que satisfagan esa relación que es de un tiempo muy corto, de un lapso muy corto? Y otra cosa es que con ellos construyes el plan, ¿no? Entonces ellos ya sean parte del grupo que va a reflexionar y a aportar ideas para la construcción del plan. Y en ese sentido, el hecho de que estén durante tiempos cortos de tiempo termina afectando porque no son procesos sostenidos, ¿no? Eso no lo entendí muy bien, o no sé cómo es en tu caso específico. Sí, me refería más que nada cuando, sí, en mi organización específicamente, tenemos a veces la participación de voluntarios de otros países, a veces con la limitación del idioma, con quienes lo veo así como que un poco difícil el establecer todo este plan de comunicación donde tenemos varios procesos para poder elaborar el plan. Y mi idea era, bueno, o sea, si no tengo el tiempo necesario para poder yo socializar este plan de comunicación, tengo el tiempo para socializar un mensaje clave, que es lo que nos hablaba en el texto, de dar como que ideas precisas sobre lo que van a realizar, qué van a realizar, el por qué y demás, pero más de manera comprimida, me parece. Sí, sí, de Sí, acuerdo. Ya te entendí. Por favor. sí, Danilo, bueno, habla Luz, hola. Bueno, yo soy comunicadora, entonces como que sí también entiendo un poco la pregunta de nuestro compañero, y es que a veces nuestros programas de voluntariado tienden a ser bastante cortos y no tenemos el tiempo tal vez para realmente transmitir todo este plan estratégico de comunicación. Normalmente un plan de comunicación, pues puedes realizarlo a partir de 6 meses, o sea, si es que tienes un programa de voluntariado de 6 meses o un plan estratégico de comunicación hasta de 1 año, ¿no? Yo he podido dar soporte para realizar ese tipo de plan de comunicaciones, y en realidad, pues hacer un plan de comunicaciones pues requiere de tiempo. Pues normalmente, si lo haces para ONGs, normalmente pues te puede tomar 1 mes, porque tienes que recoger información de cómo se gestiona la comunicación en la organización, tienes que buscar todo el contexto, cuál es la situación actual de la comunicación en la organización, cuáles son no solo los objetivos operativos que tiene el proyecto, y cuáles van a ser tus objetivos de comunicación, los públicos con los cuales vas a trabajar, que no solo son públicos primarios, ¿no? Y beneficiarios, sino también los sponsors o aliados, ¿no? O incluso los financiadores. Otro punto importante del plan son los mensajes, ¿no? Y creo que ahí va la pregunta de nuestro compañero, pero es parte del plan. O sea, los mensajes es una parte muy importante, incluso hay que crear mensajes por públicos, ¿no? Y si bien nuestras organizaciones a veces no los ponemos en práctica, sí recomendaría que lo hagamos por proyecto, tal vez semestral, ¿no? Semestral, que es lo más idóneo. Y sí, yo también veo de que la comunicación a veces es algo secundario cuando realmente es lo principal, ¿no? O sea, es la base de todo cómo nos proyectamos hacia afuera como organización, o sea, qué transmitimos de lo que hacemos. Y plasmarlo a los voluntarios también es muy, muy importante, ¿no? Y creo que hay otros puntos mucho más importantes del plan también que me estoy olvidando, que son los indicadores, el cronograma y todos esos puntos, ¿no? Sí, 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 perfecto, Luz. Muchas gracias.
por tu intervención, aclaración. Yo también coincido con muchos de estos puntos. A ver, la idea de plantear estas herramientas es que sean instrumentos útiles para cada una de las organizaciones, sabiendo que entendemos que las organizaciones sociales muchas veces tenemos limitaciones de personal, de recursos, de tiempo, etcétera, y en más de una ocasión nos toca hacer un poco de todo, ¿no? Y hay complejidades de ese tipo. Entonces, la idea es decir, a ver, si queremos abordar el tema de comunicación, y ahí tomo muchas de tus ideas, una herramienta útil es armar un plan, no hacer una comunicación un poco a la que viene, sino tener un documento guía para nosotros, ¿no? Para nosotros mismos, para nuestra lectura interna, que nos diga cómo trabajar, y para organizarlo debemos pensar en a quiénes queremos llegar. Eso es un poco lo que nos planteaba, ¿ya? Entonces, recogiendo la pregunta del compañero anterior, yo entiendo que, y a la final está haciendo ese mismo ejercicio que le estamos planteando mentalmente al decir, con estas personas que tienen estas características, poco tiempo con la organización, otro idioma incluso, ¿no? Extranjeros, vinculación de voluntarios, etcétera, tengo que tener un mensaje muy concreto, corto, adaptado a su entorno cultural, en su idioma, probablemente muchas veces, etcétera. Esa serie de decisiones que caracterizan el mensaje en función de a quién estoy dirigiéndolo es un poco el contenido que debería estar en el plan. Y así como tú mencionas también, especificar mensajes por destinatario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa era básicamente la discusión y creo que tanto la pregunta anterior como tu reflexión nos ayudan mucho a precisarlo, eh, sin que lo complejicemos mucho. O sea, hay que tener un poco el equilibrio de saber que yo tengo que estirar los pies hasta donde me den las sábanas, creo que es el refrán, espero estar diciéndolo bien, pero es como si es que no puedo, por ejemplo, tengo un esquema así muy básico, un plan muy básico que más o menos me guía para no estar tonteando en las redes sociales, pero no he desarrollado indicadores y no he hecho un análisis exhaustivo de mis actores o de mi público destinatario y no abro cuentas en todas las redes sociales, está bien, porque es mejor lo bueno a lo perfecto, ¿no? O sea, y por ahí comenzar. Y eso creo que es la invitación. Luego, cuando ya empecemos a sentir la necesidad de tener, por ejemplo, con qué medir los resultados de mi plan de comunicación y poder identificar recursos para eso, implica que nosotros como organización hemos dado una serie de pasos y hemos madurado en este ámbito, ¿no? Y ahí tal vez sea una exigencia ya que podamos sentirla como entidad. Pero para comenzar, y sobre todo para esas organizaciones pequeñas, creo que es clave irlo haciendo de a poquito, o sea, definiendo ciertas líneas, ciertos mensajes, haciendo una lista de con quién me tengo que comunicar y con quién no, algo muy, muy básico, y ahí así irlo haciendo como más concreto, más técnico, más elaborado y fundamentado, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esa sí es una reflexión importante que se puede aplicar a este ámbito de la comunicación, como a muchos otros de las temáticas que hemos venido conversando también. Eso un poco quería también añadir. Compas, veo que hay dos personas más que tienen levantada la mano, John y Paulina. Sí, gracias Danilo, buenas noches para todos. Solamente yo quería comentar la experiencia que hemos tenido en mi organización, en la organización en la que hago parte. Para nosotros fue un poco complicado como entender de alguna otra manera. Yo soy comunicador organizacional y para la estructura directiva, la parte directiva ejecutiva, sí fue un tanto difícil de entender por qué se necesita un plan de comunicación, ¿sí? Normalmente para las organizaciones se cree que el plan de comunicación es salgamos en redes, o que la comunicación es necesitamos publicar lo que hacemos o algo, ¿no? Mientras que hay problemas de fondo en el mismo hecho de la comunicación interna, de las funciones que se tiene y esos flujos de comunicación que para los voluntarios llega a ser no entendible, llega a ser muy poco comprensible. Entonces, desde este año desde el año pasado se elaboró una auditoría de comunicación
y prácticamente a mí me tocó meterme en 3 años antes en la documentación que se tenía, cómo se ha venido trabajando. Y realmente uno tiene que ser honesto con la organización, ¿no? De que tenemos problemas, de que tenemos falencias, no que no estamos trabajando, ¿no? Ojo, porque todos aquí sabemos que en nuestras organizaciones se sacan el aire, sí, o sea, esa es la realidad, pero a veces no volteamos nuestros ojos estas pequeñas cosas internas y administrativas que pueden estar generando baches en la manera como comunicamos a los voluntarios. Entonces, se hizo esta auditoría y desde este año se comenzó a trabajar prácticamente en una estructura de un equipo de comunicación que tuvimos pues la oportunidad de extender el trabajo a las fundaciones del Sembrador de otros países. Entonces, estamos en ello. Ha requerido muchísimo tiempo, ha requerido mucho esfuerzo el hecho mismo de elaborar este plan de comunicación porque eh, imagínate, es dado a nivel mundial, por decirlo así, ya no solamente los voluntarios que están en estos países andinos, sino para otros voluntarios que están en otros países. Entonces, hemos concluido en algo, ¿no? Y es que eh, prácticamente nos ha servido no hacer precisamente un plan de comunicación por proyecto, sino un plan de comunicación base que ayude a aterrizarlo en cualquier lugar, en cualquier país de cualquier planeta, de planeta Tierra, pues de nuestro planeta, pero de cualquier continente, quería decir, pero que tengan unas bases sólidas, ¿sí? O sea, que no importa si estás en la China, si estás en la India, si estás acá en el Ecuador, pero que la persona que ingresa a la Fundación El Sembrador, la persona que quiere ser voluntario en la Fundación El Sembrador, tenga lineamientos base y específicos, ¿no? Entonces, yo quería contarles esta experiencia porque si bien es cierto, uno escucha plan de comunicación y uno no sabe por dónde empezar. Y a veces ni siquiera se tiene ni un comunicador organizacional, ni un comunicador social, ni nadie del área de comunicación en nuestras organizaciones. Entonces, creería pertinente de que al menos uno se asesore con alguien. Si no se tiene en nuestra organización, se asesore. Porque, nuevamente, comunicar no es tener una fanpage, ¿sí? Comunicar involucra incluso los procesos de recepción de voluntarios, la manera como los capacitas y de igual manera como proyectas institucionalmente a la organización. Eso quería comentar. Perfecto, muy, muy al lugar tus comentarios. Muchas gracias, Paulina. De acuerdo. John, tal vez. Oh, sí, solamente quería contar en el caso de nuestra organización. Nosotros cuando empezamos no teníamos esa concepción de lo que era la comunicación. De hecho, yo me gradué como administrador y desde allí comencé un poco a insertar este tipo de habilidades y conocimientos a la organización. Pero a veces uno sin querer se compara con otras organizaciones, ¿no? Y puedes ver, por ejemplo, organizaciones de la capital, en caso de mi país, Lima, que tienen buenas estrategias de comunicación y uno comienza a imitar, y quizás yo no he estudiado la carrera de comunicación, pero de alguna manera imitando también hemos logrado poder entender muchas necesidades. Hoy por hoy nuestra organización, por ejemplo, hemos comprendido lo importante que es estas personas que están a nuestro alrededor, como son los donantes, como son los seguidores, como son los amigos que están alrededor de la organización, ¿no? Y hemos creado estrategias para poder comunicarnos con ellos de manera diferente, ¿no? Y gracias a eso, estas personas que son donantes han pasado a ser nuestros amigos que siempre donan a esta organización. Entonces yo quería compartirles eso y ver cuán importante es. La desventaja es que se requiere tener un plan de comunicación. Nosotros como organización no recibimos un sueldo ni nada y ya es un poco agotador la misma función de ser coordinador de un programa y con tu vida y todo, y tu carrera y tu trabajo, y encima tener un rol de comunicador. Es muy difícil eso, ¿no? Entonces quisiera saber si habría algún, no sé, un resumen de los tips o los pasos de cómo sea, porque hay muchas organizaciones voluntarias que están empezando y no tienen conocimiento de esto y creen que solamente es publicar en Facebook y ya está, dirigir el mensaje y ya va a llegar. Entonces, creo que sería interesante compartir un enlace de algo así como una especie de decálogo de cómo poder mejorar el tema de la comunicación en las organizaciones de voluntariado que recién están empezando o que quieren mejorar este tipo de comunicación.
Genial, John. Muchas gracias también por tus comentarios. Para quienes no han podido revisar todavía esta parte del texto, aquí hay, de hecho, muchas referencias a herramientas, a tips de distinta naturaleza. Y en todo el texto hay referencias también a las fuentes bibliográficas de las que se sacaron cada una de las temáticas, ¿no? Que sin lugar a dudas topan cada uno de estos temas mucho mejor de lo que está este texto resumido y lo amplían con más calidad. Entonces, aquí sí pueden aprovechar, revisar ahí un poquito, hay una serie de referencias en las páginas web donde van a encontrar o en los textos que van a encontrar como fuentes bibliográficas. Hay otras referencias adicionales además, entonces creo que todos esos pueden ser muy útiles. Me encantaría poder ampliar un poquito más este tema, pero nos están comiendo un poquito el tiempo, entonces vamos a tener que dar paso al siguiente grupo. Julián, disculpo porque ahorita hagamos que se presente el siguiente grupo y luego de eso comentamos, por favor, ¿ya? Solamente para no retrasarlos más. Sí. Gracias, Julián. Gracias, Danilo. Buenas tardes con todos. Les voy a compartir, si me dan ya el permiso para poder compartir la presentación. Cris. Sí, ya tienen permiso. Ya, gracias. Listo, muchas gracias. Deme un segundito. A ver si me deja. Entiendo que ya se está viendo, pero lo voy a ampliar. Listo. Denme... Vaya, por Dios, justo ahora. Justo ahora se me está agotando la batería. Denme un minuto, por favor. Un segundo. Tanto, puedes comentar tal vez Julián, tu pregunta hasta que pueda regresar Mario, por favor. Ya, bueno, no tanto es una pregunta, pero me parece muy interesante todos los temas que están en esta parte de comunicación y yo por lo pronto como experiencia en la institución que estoy, realmente veo que eso ve que estamos muy pobres en el tema de comunicación y no estamos en pañales. Así que, y yo he tomado nota, ¿no? Algunas de las personas que están trabajando o estudiando, más bien dicho, esto de comunicación, Paulina, Luz, los voy a estar buscando. Pero sería interesante que, como decía el compañero John hace un momento, poder, ojalá, realmente, no sé si entre nosotros más adelante, ahora que estamos comenzando con un receso, qué sé yo, en algún momentito poder charlar sobre este tema, porque realmente, como les decía, nosotros, por ejemplo, en la institución hemos estado un tiempo como que de pronto ya no venían interesados, voluntarios y nada de eso, y decimos por qué. Y claro, luego nos damos cuenta que todo el mundo buscaba información, y los jóvenes buscaban información por el internet, el Facebook, todo eso, y nosotros publicando nuestros requisitos en el periódico. Y obviamente ya no leen el periódico, ¿no? Entonces, y nos hemos ido retrasando y hemos tenido que acelerar y en el camino ir buscando todas esas herramientas, ¿no? Y aún estamos todavía retrasados, y no, las personas que trabajamos en la institución no todos son jóvenes, hay algunas personas mayores que no están tampoco al día con la tecnología y debemos seguir. Entonces realmente me doy cuenta de tantos pasos, ¿no? que se debe seguir y es súper interesante y realmente me gustaría mucho más ahondar en este tema, ¿no? Genial, Julián. Te agradecemos mucho. Creo que los compañeros anotan tus recomendaciones, sugerencias también. Y ahora sí, Mario, por favor, adelante. Deme un segundo. Sí se me escucha, ¿verdad? Fuerte y claro, sí. Perfecto. A ver, es que ya. Denme otros segundos, que no es mi computador. A ver, esperen. Nada, no me deja. Quiero poner la presentación que se vea completa. Tienes que picarle en la parte inferior derecha. Sí, disculpe. Listo, compañeros. Rápidamente,
Y voy a poner también el cronómetro para cuadrar los 10 minutos. Vamos allá. Hablemos de la sostenibilidad en las organizaciones sociales. Es un trabajo realizado por María Angélica Mendrales, Hugo Aarón Rodríguez, Alejandro Sebastián Vallas y un servidor, Mario Gómez. Dentro de este objetivo que tenemos en esta propuesta, queremos presentarles, no de manera genérica, sino de manera individual, a partir de cada entidad, pues diferentes ejemplos de sostenibilidad de estas 4 organizaciones, ¿no? Pues comparando diferentes estrategias, estilos, procesos, recursos y herramientas. Así que sin más, les dejo con María Angélica, que va a hablar de su entidad si hablamos de la sostenibilidad. Así que adelante. Muchas gracias, Mario. Buenas noches para todos y para todas. Bueno, yo les voy a presentar cómo trabajamos un poco el tema de sostenibilidad aquí en la YMCA. Para este año, dentro de nuestra planeación estratégica, tenemos 2 grandes metas. La primera es que los grupos de interés internos y externos a los que se dirige la YMCA tengan mayor confianza para apoyar financieramente las causas sociales y proyectos desarrollados por la YMCA. Y también fidelizar a todos los donantes. Digamos, ambas metas las veremos reflejadas en nuestros estados financieros o consecución que hacemos en nuestras campañas financieras. Pues gracias, Mario. Nosotros aquí manejamos diferentes categorías para la consecución de recursos. Entonces tenemos desde motivador, realizador, inspirador, impulsor, promotor y gran transformador. Cada una de ellas pues, representa también el nivel en el que se encuentra la persona que está donando. Desde el voluntariado como tal en tiempo, talento, desde también en especie. Dentro de las fuentes también que tenemos de consecución de recursos, tenemos varios campos. Entre ellos tenemos el voluntariado social, tenemos donantes, que solo tenemos divididos como en eventos muy específicos. Contamos también con personas naturales que hacen sus donaciones. Tenemos también un trabajo que hacemos fuerte con las empresas, que son pues, los donantes corporativos. Dentro de estos grandes donantes, que es otra categoría que tenemos, entran otras ONGs, entidades también con el Estado, otros partners que nosotros llamamos de otras YMCA, que aportan a YMCAs aquí pues no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Y por supuesto también tenemos contratos directamente con el Estado. El contrato más grande que tenemos actualmente, que ya es hace muchos años, es con algo que se llama acá en Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ese precisamente lo trabajamos con niños, adolescentes, familias, son todos los procesos que hacemos con ellos y pues que los llevamos a cabo en población vulnerable. Otra de las fuentes que también tenemos son contratos y convenios. Bueno, aquí en la asociación tenemos servicios de restaurante, como toda un área comercial, donaciones, campaña financiera desde apadrinar un niño o una persona que sencillamente quiere pues hacer su donación, servicios que ya es como toda la formación de liderazgo y de vacaciones recreativas, por decirlo así, y también tenemos los servicios sociales que ya van directamente pues también dirigidos como una comunidad específica. Entonces digamos que esas son como las diferentes formas o estrategias que utilizamos aquí en la asociación para el sostenimiento. Unos están directamente pues que dependemos de los contratos y otros pues son estas que están un poquito más acá que les acabé de leer, que son ya propias de la asociación. Y bueno, eso les quería compartir por parte de la OMCA. Muchas gracias, María Angélica. Bueno, hablando del segundo caso, tenemos aquí a Fundación Telefónica Movistar en Ecuador y principalmente en lo que se fundamenta es en esa gestión sostenible de recursos económicos para poder subsistir en el futuro. ¿De qué manera? A partir de lo que hemos visto en el temario, ¿no? de este tema 4, hablamos de un trabajo previo con una planificación presupuestaria. Siempre es una lucha constante cada año para poder lograr el presupuesto. Unos años tienes más, otros años tienes menos, pero la idea siempre es estar fundamentado en la Agenda 2030, en los 17 ODS de Companies for SDGs y también desde hace 2 años pues muy vinculado a Pacto Global Ecuador en diferentes propuestas de proyectos, por no decirles que ahora en el ODS 4 este año hay el proyecto de Achacuna que está totalmente organizado por la Fundación. Respecto al segundo punto, pues tenemos muy importante que son los indicadores, que son los objetivos
con los que se tienen que lograr proyectos sostenibles que puedan beneficiar al máximo número de personas. Una cosa muy importante de estos indicadores es el resultado costo versus beneficio. Es decir, que el costo que se haga en cada uno de los proyectos tenga un gran beneficio. Se busca sobre todo influenciar, se busca sobre todo posicionar y, lógicamente, beneficiar de manera masiva y sostenible a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Seguido, además, de que nosotros hacemos un seguimiento, una evolución de la propuesta y, además, las respectivas observaciones de mejora. Y otro punto muy importante que creo en este tema de los recursos económicos es la coordinación del equipo de trabajo. Es decir, en este caso la fundación está en diferentes áreas y luego está el área de voluntariado que es totalmente transversal a cada una de ellas y el objetivo es hacer un trabajo conjunto entre todas ellas. Después de estos 3 puntos vienen las estrategias para poder lograr estos recursos económicos. Hablamos, por ejemplo, del fundraising con socios, aliados, con los que se pueden hacer marcos de convenio, ya sea aportando nosotros con el presupuesto o ya sea esa propia otra entidad que quiera también colaborar. Tenemos el crowdfunding con los voluntarios económicos, que esta es una propuesta que se inició a mediados de año y que seguramente el año que viene van a continuar en la fundación, en la que los propios voluntarios aportan parte de su sueldo durante todo el año, en el momento que forman parte de la compañía, pero también la idea es que personas externas puedan realizar aportaciones económicas al fondo de emergencia de la fundación, ¿no? Luego están también los financiadores, patrocinadores, los municipios e incluso también el gobierno nacional con el que ahora la fundación está haciendo convenios de forma masiva pues para poder realizar todo tipo de proyectos sociales, ¿no? Es un enfoque de la compañía y es un enfoque de la fundación. Sumado también está la participación en concursos nacionales e internacionales en las que se pueden obtener fondos económicos, caso de AECID, la Unión Europea, la GIZ, etcétera, ¿no? Y por último, algo muy importante es el posicionamiento comunicacional. Es decir, se tiene que hacer, como lo que estábamos hablando antes, se tiene que hacer un buen trabajo comunicacional de posicionamiento de cada uno de los proyectos, respetando a las audiencias que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad y a partir de eso se puede despertar el interés de relevantes aliados para luego realizar proyectos el año que viene o incluso conseguir fondos económicos para seguir realizando proyectos sociales. Entonces, eso es lo que les quería comentar respecto a la sostenibilidad que había en el momento hasta el mes de noviembre en Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Les dejo con la Fundación Lunita Luner. Compañeros, tienen 2 minutos, por favor, disculpen la interrupción. Y solamente decirles al grupo siguiente si pueden estar listos para hacer de una vez la exposición que viene de las redes. Nada más. Adelante. Listo, yo creo que igual, hablando súper breve de la Fundación Lunita Lunera, se ha sentado a trabajar desde el 2019 un plan estratégico donde se buscan todas las pautas del crecimiento a través de sus 4 ejes de acción y nos ha permitido ir creciendo a nivel interno y externo y ampliando nuestras operaciones de una localidad, ahora estar en 6 territorios y creo que avanzamos de una vez a las conclusiones, que ya no nos da el tiempo. Permiso, mi hermano, antes de las conclusiones, brevemente igual hablarles sobre la Universidad Internacional del Ecuador. Tiene 2 fundamentos clave, la Agenda 2030 y también ciertos marcos legales que están vigentes. Y sobre esa base pasamos a las estrategias y sobre estas quisiera enfocarme en una de ellas, que es la aplicación de mecanismos de descarbonización los cuales ayudan a los actores que están involucrados en el voluntariado a hacer conciencia sobre cuál es su huella ambiental. De esta manera se puede identificar el mal consumo de ciertos instrumentos, los desperdicios que se están generando, como para irlos de alguna manera controlando y así poder tener seguimiento sobre esto. Esto ayuda incluso para recaudar más fondos en los años venideros, ya que hay un ahorro cuando se piensa de esta manera inteligente. Y en base en eso pasamos a las conclusiones. Creo que entre todas las instituciones hemos encontrado claros
clara sintonía, por ejemplo, planificaciones estratégicas y eficaces, y también hemos tenido controles transparentes, acciones sostenibles y tiempos programados. Sí, estos retos que encontramos en la sostenibilidad también están vinculados a encontrar recursos propios para las operaciones que no estén vinculadas a intereses externos de las propias organizaciones sociales, y también estas dificultades en la inversión para el crecimiento de las estructuras internas de cada organización, que eso también es difícil de financiar. Creo que por ahí, no sé si Mario, tú también o María Angélica quieren María concluir Angélica. algo más. No. Listo. Entonces, les agradecemos mucho por su tiempo y esta es la aportación de cada uno de nosotros en este equipo, en esta sesión, vinculado a la sostenibilidad de las entidades sociales. Genial, compañeros. Muchas gracias por su presentación. Les pido al siguiente grupo para que hagan la exposición de manera inmediata y luego nos quedamos comentando ambos temas, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es redes y alianzas entre organizaciones sociales. Empezaré con lo que hace referencia con cuán importante es tener estas alianzas con diferentes organizaciones, ya que esto nos ayuda prácticamente a tener un mayor desarrollo colectivo, tener más vínculos entre las redes interinstitucionales que nos facilita llegar y aprender de ellos. Y esto conlleva a, una vez que aprendemos, a tener beneficios colectivos, beneficios que va a todos. Entonces, estos conocimientos siempre tenemos o vamos a estar aprovechando justamente para el bienestar colectivo y de nuestras organizaciones. Entonces, en la vinculación entre las organizaciones siempre nos van a llevar a tener un mismo propósito. ¿Esto con qué fin? De tratar de resolver los problemas comunes que se tienen. Entonces, por ejemplo, un poco hablando de mi organización, es que se tuvo organizaciones pequeñas de varias comunidades, como las que yo he puesto aquí, que son Suscalpamba, Pachón, Samboloma, Jalupata, y todos ellos hicieron una red más amplia y es lo que está conformado como la organización AINC. Entonces, esto a nivel nacional está justamente relacionado con la FENOCIN. Entonces, a la siguiente, bueno, en los objetivos de redes de las organizaciones de sociedad civil, siempre tienen impactos positivos. Estos son más efectivas y tienen unos resultados de mejor calidad. Entonces, he puesto aquí unas imágenes, justamente uno de los ejemplos de nuestro voluntariado, que son las mujeres que justamente se agruparon en la pandemia para justamente tener estos huertos en las casas, pero que a la final, cuando se juntaron todas las organizaciones pequeñas, entonces hicieron como un negocio para el sustento de sus comunidades, de la familia. Entonces, esto conlleva a que ya vayan teniendo lo que es una administración y una gestión. Entonces, a raíz de todo este proceso que se hizo, ya en grupo más grande, más amplio, entonces se debe tener una legitimidad también para poder tener toda la transparencia. Entonces, esto lo resolvían con lo que es con rendiciones de cuenta, con informes, con facturaciones y todas estas cuestiones que quede todo transparente. Ya, estar dentro de estas redes es muy importante porque nos trae más ventajas que desventajas. Entonces, por ejemplo, en mi organización se tuvo este realce en las mujeres de empoderamiento. Entonces, también se tuvo mayor recursos al momento de tener una red o vinculación con diferentes organizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque tienden a llegar más gentes con diferentes conocimientos. También lo que se tiene a tener este acercamiento interinstitucional y ya integrarse o la superación de las comunidades. Esto conlleva también a tener una cohesión social
y también lo que es ideológica, porque todos tenemos el mismo propósito. Eso un poco es lo que es de mí. Ya, voy a ir bastante rápida sobre esas primeras dos diapositivas porque son un poco los conceptos que vamos a encontrar también en el manual, que es como la conformación, cómo se da la conformación de una red. Se identifican dos pasos principales. El primero es reflexionar más bien sobre la visión y la misión de cada entidad para después ya llevarla al nivel de red. Entonces, ver cómo nuestros objetivos van a ser complementarios al objetivo después de la red. Y el segundo paso, en vez es hablar de la red en sí misma, entonces identificar justamente primero los objetivos y lo que nos sirve una red y después las aportaciones también a nivel económico que podemos dar con nuestras organizaciones. Los criterios generales que también se puede destacar son el equilibrio entre cada organización y justamente se hacía hincapié en la flexibilidad como modalidad de gestión de la red. O sea que es muy importante que se puedan crear vínculos fuertes, pero esos también conllevan un gasto para las organizaciones. Entonces hay que tener presente que podemos tener organizaciones en la red que dan aportes diferentes. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre, bueno, la organización, que es la FOXIB, que es la organización de que soy representante legal acá en el Ecuador. La FOXIB es una ya en sí es una red, porque es una federación y adentro somos 86 organizaciones de la sociedad civil italiana. Y en esa red los enfoques principales como valores, digamos, y también como proyectos en que colaboramos son el voluntariado internacional y la cooperación internacional. Y como FOXIB también somos partes de redes internacionales y redes nacionales. En la parte internacionales estamos con otras organizaciones, somos parte de la Federación de las ONGs Europeas y también en el tema del clima somos como parte del Movimiento Mundial por el Clima, que es una red sobre el cambio climático y las afectaciones del contexto del clima. Y como redes nacionales, en vez somos parte del tercer sector, que es, bueno, la red también que presentó Gigi en el pasado taller, y de las ONGs italianas y también de la Confederación de ONGs italianas que se ocupan del servicio civil, que es un proyecto de voluntariado. Ahora un poco mi experiencia muy rápida, que es como de red acá en Ecuador, porque como red también somos 6 organizaciones de la red que están en Ecuador. Y en eso hacemos, digamos, una alianza y sí, o sea, puedo confirmar lo que era también el punto, que a veces los recursos económicos y también de recursos humanos dificultan un poco el trabajo de red, que sí necesita de esfuerzo por todos lados y a veces organizar juntos también acá en Ecuador en nuestros proyectos de voluntariado sí es bastante difícil. Bueno, se acabó el tiempo, dejo el espacio a otro compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura de las redes de organización civil. Bueno, tenemos, según el texto, las organizaciones suelen articularse alrededor de un centro neurálgico, representado por el gráfico B. ¿Sí? Pero también tenemos la estructura lineal y también la estructura de organización de redes interdependientes. Un centro neurálgico es una unidad de naturaleza flexible que coordina y apoya y vincula a las organizaciones que participan en la red. Es un gestor del capital social que la red pueda generar, cumple también una función mediadora, no solo entre las organizaciones, sino también en el contexto político, económico y social en el que se desenvuelve la asociación.
También una de las funciones es dinamizar la participación y el aprovechamiento de las organizaciones que conforman la red en lo relacionado a los recursos financieros y no financieros. He puesto aquí estas imágenes porque nuestras organizaciones, al igual que la naturaleza, tienen formas parecidas, ¿no? Se van articulando. Al principio hay una foto de un cerebro y es muy parecida a la del universo. Y bueno, a las telarañas y a los mandalas, que pues nosotros imitamos también estas estructuras de la naturaleza. En mi organización, en Tejiendo Cine, estamos conectados con otras organizaciones también, que es, primero trabajamos con INCINE, que a través del voluntariado, de este prevoluntariado, trabajamos en procesos formativos en escuelas y colegios, y en centros culturales. Nos basamos bastante en esta red natural que hay entre las escuelas, las familias y todas las personas que conforman los centros culturales. A través de eso se ha creado la Red de Inspiración Infantil, que es un colectivo de intercambio creativo entre niños de países hispanohablantes. Nosotros nos vinculamos también con la red de cineclubes del Ecuador, que al igual que la Federación Internacional de Cineclubes, nos facilitan el tema de derechos y de catálogos con películas para la alfabetización audiovisual. Y en temas de comunicación, trabajamos con la Red Internacional de Comunicación Artística. Esto quisiéramos extenderlo hacia otras disciplinas artísticas para generar en un futuro con nuestro sueño, es una red nacional para el desarrollo de las artes que buscaría impulsar, además de las artes y sus trabajadores, la educación comunitaria artística para la circulación y la investigación artística, ¿sí? Eso a través del cine ser como una ventana para mostrar los múltiples beneficios de estas otras artes, que normalmente, bueno, no sé cómo será en los países de ustedes, pero acá es un tema bastante descuidado y en las artes hay muchos beneficios que podrían ayudar en problemas que tenemos educativos acá y en cualquier lado del mundo. Eso. Muchas gracias por el tiempo. Sí, lo siento. Vamos a seguir comentando de esto. Si quieres, déjale por favor esta lámina. Pero sí quisiera un poquito, bueno, primero agradecerles un montón, creo que ha sido muy interesante. La forma gráfica, y ya vi luego por qué es tu expertise justamente hacer esa representación súper bien captada con el tema de las neuronas, del cerebro y todo eso. A la final son representaciones que nos ayudan a ver que las redes están pensadas para apoyarnos, ¿no? O sea, es multiplicar en lo organizacional lo que intentamos hacer entre personas, creo yo. Y ¿por qué les pedí que ahorita hagan exposición directamente? Porque sí, no sé si ustedes lo pueden ver, pero al menos a mí me parece que todos estos temas, desde recuperar ahora lo que fue el seguimiento, monitoreo, rendición de cuentas, luego hablar de la comunicación, luego hablar de la sostenibilidad y ahora hablar de las redes, todos terminan siendo precisamente como puntos que se van articulando en función de la dinámica y las necesidades y los objetivos que pueden tener las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque primero debemos generar información y datos para poder presentarlos a nuestros donantes, a nuestros coordinadores, a nuestra población beneficiaria, a nuestros voluntarios y voluntarias. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la comunicación. Un poco, ¿cuál es uno de los objetivos? Precisamente generar esa lógica de sostenibilidad, que no es solamente en cuanto a recursos, y eso es un aspecto clave, ¿no? Una organización obviamente necesita dinero para poder operar, pero la sostenibilidad es un concepto que sí va un poco más allá de eso, de administrar bien los recursos, e incluso el tema de los recursos va más allá de tener financiamiento monetario, por decirlo así. Y finalmente el tema de las redes, que al hablar de redes a mí se me viene a la mente el comentario que hacía, ¿cómo era? Jairo, tal vez me fue ahorita el nombre.
de Bolivia. Julián, perdón. Bien. Exactamente. Sobre el tema de por ejemplo, esta consulta, ¿no? Si vemos el gráfico que tenías hace un momento sobre estas redes interoperables que son varios puntos unidos con varios, ¿le puedes retroceder un poquito más, por favor? Uno más. Si lo puedes. Exacto. Interdependiente, la figura C. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el grupo de organizaciones que están aquí representadas y que algunas son fuertes en temas de comunicación o hay comunicadores que están trabajando en distintas organizaciones y en otro caso hay personas que saben de gestión y administración y en otro hay personas que tienen más experiencia en gestión de recursos, etcétera. Entonces, desde esa lógica y en función del comentario de Julián, se podría formar una red, por ejemplo, de interdependencia entre todas estas organizaciones con un único objetivo, que sería el intercambio de conocimientos y prácticas, ¿no? Puede ser una propuesta a mediano o largo plazo, pero es una lógica de, a la final, cómo terminan funcionando las redes, ¿no? Tú vas identificando qué objetivos tienen, no es solamente cuestión de sumar, sino objetivos tienen y cómo esos objetivos responden a tus propios propósitos organizacionales o a tus necesidades, como es lo que señalaba Julián hace un momento con respecto a la debilidad que en su organización él identificó sobre la comunicación, ¿no? Entonces, de esa manera la red se constituye en una herramienta, ¿no? En una herramienta que sí exige darle tiempo, ¿no? Sí exige entender bien los recursos que voy a invertir en esa herramienta. Yo puedo tener una debilidad en comunicación, pero tener un poco más de experiencia en cuanto a acompañamiento de voluntarios. Entonces, puedo recibir información de lo uno y puedo también generar un taller, un espacio, un blog, un aprendizaje, un podcast sobre lo otro, no sé. O sea, recursos ahorita creo que en tecnología de la información estamos en un momento de abundancia. Entonces, ahí creo que lo clave es poder irlo utilizando, ¿no? Pero como les decía, creo que lo clave es de aquí ir viendo cómo cada uno de esos elementos se pueden ir conectando desde el momento de generar información con el monitoreo, con la evaluación, con definir indicadores, con definir metas, con saber cómo vamos a ir levantando esa información, con tener registros, con tener documentación de lo que vamos haciendo, fotos, informes, etcétera. Luego con la rendición de cuentas que se conecta mucho con la sostenibilidad, ¿no? No sé si todos pudieron revisar el texto, pero en una de las fuentes que encontré proponía esta idea de que el fundraising en realidad es friendraising, ¿no? Que es este juego de palabras en inglés, pero lo que nos decía es buscar recursos es hacer, a la final tienes que pensar en hacer amigos, porque solo esas relaciones de largo plazo, y creo que uno de los participantes lo dijo directamente, permiten poder tener esa sostenibilidad a largo plazo en cuanto a quienes nos pueden financiar, ¿no? Entonces, esa lógica de fundraising, de ir haciendo amigos, relaciones de largo plazo, generar confianza, tener legitimidad, como una de las estrategias claves en cuanto a sostenibilidad de la organización, pensada así holísticamente, ¿no? Integralmente. Y en esa lógica también podemos diferenciar, por ejemplo, en la exposición de Mario, que nos comentaba sobre sus estrategias dentro de Telefónica, que ellos tienen una ventaja en ese sentido de tener un público, por ejemplo, cautivo, con el cual hacer ciertos ejercicios o prácticas que son, por ejemplo, nos comentaba esto del descuento del salario, ¿no? Que lo pueden hacer con la misma gente de la empresa que es a la vez voluntaria, ¿ya? Entonces, otras organizaciones tal vez no tienen ese recurso. Entonces, ahí es donde podemos apoyarnos y construir, por ejemplo, lógicas de redes para que a partir de esa estructura podamos presentar proyectos. Si es que somos organizaciones muy pequeñas, con limitaciones, con debilidades, en redes podemos construir y presentar proyectos comunes, aprovechando experiencias y fortalezas de distintas organizaciones
y haciendo una propuesta mucho más grande que puedes tener mayor impacto ante financiamiento internacional o cooperación o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, creo que aquí lo clave es ir viendo cómo estas herramientas a la final son elementos complementarios para una organización, ¿sí? Ahorita que en menos de 1 hora y media hemos visto casi todas, puede ser un poco abrumador y ver como muchas cosas a la vez. Pero creo que vale la pena poder tener esta pequeña charla o discusión el día de hoy con, previo a una temporada de descanso, ¿sí? Para un poco asentar las ideas, asentar las necesidades, seguramente ahorita surgen un montón de sensaciones de todo lo que nos puede estar faltando tal vez, pero vale la pena aprovechar este tiempo para que se sienten un poquito, ¿no? Para que vayan como reposándose esas emociones y esas ideas, y en función de eso ir viendo qué es lo que puede ser lo mejor para mi organización y sobre todo por dónde puedo empezar, ¿no? Creo que en ese sentido es muy, muy importante poder aprovechar este tiempo también. Les agradezco un montón por la presentación. Creo que ha sido igual muy, muy precisa y pertinente con el tema que queríamos discutir ahora. No sé si tienen preguntas o comentarios de estas presentaciones, o le abriría también a preguntas y comentarios sobre los trabajos o los pendientes o algún otro elemento que quieran abordar. Julián, por favor. Sí, gracias. Es precisamente sobre los pendientes. Adelante. Bueno, realmente para todos nosotros, bueno, no sé si todos, pero creo que muchos por el tema de trabajo y todo eso, nos ha facilitado mucho que podamos, especialmente para los trabajos finales, que se nos pueda extender un poquito el tiempo, porque justamente el fin de semana nos ayuda mucho el sábado y domingo, y nos ponemos ahí a trabajar, y como muchos están con actividades de trabajo, entonces de lunes a viernes, entonces el sábado y domingo lo podemos dedicar a hacer el trabajo final, ¿no? Y nos agradaría, bueno, es la petición si sería posible, ¿no? Sé que también Cristina tendría que opinar sobre esto, pero si fuera posible, por favor, 1 o 2 semanas. No, mentira. 1 o 2 días. Y bueno, se agradecería mucho, ¿no? Y además de eso, también en algún momento habíamos conversado, si fuera posible, igual eso ya creo que podemos hablarlo en el grupo de WhatsApp, de que los que podamos, quizás también el fin de semana, nos podamos reunir un momentito y conversar un poco sobre el libro, y así ir trabajando ir trabajando el trabajo final. Perfecto. A ver, yo creo que yo tengo mucha menos voz que Cris en esto. Por mi parte no habría problema, pero entiendo que todo se tiene que ajustar a un calendario y esas son nuestras limitantes un poquito. Ahí más bien, entonces, de mi parte, total apertura en función de lo que sea posible, así que no hay problema. Más bien, Cris, si nos puedes comentar tú, por favor. Sí, gracias. Y bueno, Julián, gracias por proponer. Supongo que es una preocupación de varias personas. No veo problemático que puedan presentar el trabajo hasta el día lunes, ¿les parece? Lunes al mediodía. Con eso le extendemos un poquito el tiempo, pero además cerramos hasta el 20, me parece que es el lunes, no sé. O por ahí cerramos todas las actividades de tal manera que ustedes en realidad puedan descansar y no se lleven más trabajo ni tarea para las festividades. Eso en primer lugar. Luego, sabiendo que vamos a enviarles un video corto sobre el trabajo final del curso en general, les vamos a enviar en esta semana, solamente para que vayan pensándolo, no es necesario hacer nada en este momento, pero también les vamos a enviar, entonces es una tarea sobre la que hay que pensar un poquito. Entonces, si les parece bien, podemos dejarlo, y si le parece bien también a Danilo, podemos dejarlo hasta el día lunes al mediodía. ¿De acuerdo? Sí, de mi parte, sí. Hay mi duda, bueno, pero eso lo podemos conversar luego, es hasta cuándo puedo calificar. Porque yo también pensaba usar el fin de semana. Me toca igual trabajar
24 y 31, entonces igual pensaba usar el fin de semana para eso, pero ya lo coordinamos luego, Cris, aunque sea para entre pavo y postre hacerlo un ratito, lo que sea. Chévere, entonces. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no, sí, no. Hay un tema nada más, Danilo, pero no sé si tú quisieras agregar algo, sino simplemente mencionar que varias personas, igual que Julián, han propuesto tener un espacio adicional, más me parece que en el plano celebrativo, de poder cerrar el año y además tener un espacio más informal de juntarnos, dialogar y tal. Así que sería lindísimo, hablábamos de esto con Yossi también por interno y decíamos que sería lindísimo juntarnos, ojalá hasta un día, unas horitas antes de cerrar el año, o si no, los primeros días de enero también, antes de tener nuestro módulo 5 y poder darnos ese espacio de compartir, conocernos más y bueno, ahí nos gustaría eso sí armar, bueno, como es una cuestión, una necesidad que ha surgido de ustedes y una iniciativa que aplaudo y valoro muchísimo, sí sería lindo poder organizar una comisión, ¿no? Una comisión de coordinación de ese espacio. Nosotros apoyamos, brindamos la plataforma, lo que ustedes consideren necesario, pero que también podamos tener sus ideas y soporte. Eso nada más y dejarlo ahí para discutirlo en el grupo. Genial, Cris. Muchas gracias. Sí, a ver, de mi parte, para cerrar nada más, agradecerles un montón estos 3 semanas de trabajo tan breves que han pasado súper, súper rápido. En el poco tiempo y en la muy poca interacción que este formato nos permite, siento que hay propuestas, personas súper, súper valiosas. Yo lo reconozco y más bien me voy muy contento por eso. Estoy como muy agradecido siempre por la oportunidad de estar en este espacio con Cris, con la universidad, con la gente que está organizando el programa. Y nada, desearles que sea una temporada de mucha reflexión y agradecimiento, tal vez, creo yo, que creo que es lo clave de este tiempo, a nivel organizacional y a nivel personal también. Felicito también esta acción de buscar reunirse, de tener espacios, etcétera. Eso siento que enriquece muchísimo más la experiencia como tal. Yo lo último que quería hacer, un poco para ya ir cerrando y si es que nadie más quiere intervenir, es un ejercicio súper, súper breve de 2-3 minutos que no lo vamos a compartir. Eso es algo que ya más bien se puede quedar ustedes para su trabajo, su proceso. Y es, al inicio, con la primera sesión hicimos un dibujo, ¿no?, de la organización. Y les planteé que lo tengan a mano, que lo puedan colgar ahí en un corchógrafo, que lo tengan en un cuadernito, etcétera, etcétera. Si lo tienen, genial. Si no lo tienen, no importa. Pero les pediría que hagan dos cositas al lado del dibujo, en la parte de atrás, etcétera, etcétera. 2 cosas muy puntuales. La primera es que puedan señalar uno o 2 temas, tal vez 3, depende de cada uno, que les gustaría intervenir en su organización, que sienten que hay que trabajar, que hay que fortalecer, que hay que potenciar en el próximo año. ¿Ya? Y que la anoten ahí, que la tengan, puede ser como su primera pista para el trabajo final del módulo. Ya luego harán un FODA, pero esta puede ser su primera pista. Esto es más intuitivo, menos reflexivo y más intuitivo. Entonces, cojan y anoten y decir, en mi organización, el próximo año podríamos trabajar mejor la comunicación o la gestión de voluntarios o no sé. Y lo otro que quiero que escriban también es igual, 1, 2, tal vez 3 ideas de lo que, o las razones por las que agradecen este año que está terminando en su organización. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Un nuevo proyecto, grandes resultados en el trabajo con la gente, un aprendizaje, el programa de formación, no sé, o sea, pueden ser muchas cosas que
valen la pena agradecer. Y creo que si algo me quedo yo de este tiempo es agradecimiento con ustedes por haber compartido con cada uno y cada una, como decía, con la Cris y el equipo. Entonces, nada más desde el ánimo de compartir esa sensación de agradecer también, ¿ya? Como digo, no es un espacio para compartir, no está pensado esto para compartir, es más bien para que cada uno se lo quede y puedan tal vez expresarlo y sacarlo en otros espacios y en otros encuentros. Pero vale la pena hacer ese pequeño ejercicio y ver. Y reiterando mi agradecimiento un montón, con mucho ánimo y que el próximo año también lo venga con mucha fuerza y grandes cosas para ustedes como organizaciones y como personas también. Nada más le dejo a la Cris la palabra y gracias por todo, compas. Un gusto. Mil gracias a ti, Danilo, siempre por la generosidad intelectual, la paciencia, el compartir el tiempo. Valoramos muchísimo todo lo que hay detrás de estas clases, la planificación, el corazón, todo lo que ponemos. Y también extender mi profundo agradecimiento a cada uno de ustedes, a quienes reconozco, tengo clarísimos sus rostros, sus nombres, y del lado de voluntades más, y en particular desde las coordinaciones, agradezco esta oportunidad de coincidir con gente tan valiosa, tan comprometida, que en lo particular a mí me devuelve la esperanza de que es posible cambiar el mundo poquito a poco. Así que buenísimo, ha sido un gran aprendizaje y una gran oportunidad en este año poder coincidir con ustedes, así que me voy y termino el año súper feliz, mandándoles un abrazo virtual grandote y esperando que podamos tener este espacio más de celebración y de compartir, de dialogar antes de cerrarlo. Si no hubiera ningún comentario adicional, cerraríamos con esto la sesión y quedaríamos con el pendiente de organizarnos para nuestro ágape navideño. Buenísimo. Entonces, un abrazo grande a todas y todos. Que tengan una bonita noche. Descansen. Gracias, Danilo, por todo. Qué gusto. Gracias, Danilo y Cris. Gracias, Danilo y Cris. Gracias, Gracias a todos. gracias, Danilo. Cuídense mucho. Sí, gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Buenas Gracias, chao, noches. chao. Gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Bye.